Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, a este su espacio Encuentro con Jordi. Gracias por estar con nosotros nuevamente a partir de ahora de las 9 hasta las 10 de la noche por esta su casa Teleuniverso. Hoy tendremos un santiaguero o santiaguense que nos enorgullece con su trabajo, su labor, su empeño. Es un ejemplo a su corta edad. Y nos referimos a Carlos Iglesias, quien es ahora presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Vamos a estar hablando sobre su vida, sobre sus retos, sus logros y también, ¿por qué no?, lo que hoy también dirige al frente de una empresa familiar, ya que es parte de nosotros, del Cibao, de Santiago, del país, con Ferretería Bellón. Veamos. Estamos en esta oportunidad de este encuentro con alguien al que le tenemos admiración, respeto, un gran trabajador, inteligente y un ejemplo en lo que hace. Carlos, buenas. Buenas, Jordi. Encantado de estar aquí contigo. Agradezco la oportunidad. Sigo tu programa y te felicito por eso. Y nada, tenemos esta sección contigo aquí. Carlos, antes de entrar en lo que tú tienes múltiples funciones en el ámbito empresarial, eres presidente del Consejo de Bellón y también ahora asumes la presidencia hace poco de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, final del año 2020, cuando se hicieron las elecciones. Quiero, antes de entrar ahí, ¿quiénes son tus padres? Bueno, yo vengo de una familia de migrantes. Mi abuelo... ¿Españoles? Españoles, correcto. Mi abuelo vino desde España muy joven aquí, con apenas 18 años, buscando mejoría. Mi padre también vino, mi abuelo vino como en los años 30, por ahí más o menos. ¿Pero vino solo? Vino solo, Okay. Vino solo. Son dos historias, digamos, a la par. Primero vino mi abuelo, los años 30, que entonces fue cuando en el año 49 él fundó lo que es Ferretería Bellón, un inmigrante español, casó con una dominicana. Y por otro lado, entonces luego vino mi padre en el año 65. Pues muchos años después. Muchos años después. Ahí conoció a la hija mayor de mi abuelo, porque tú sabes que los españoles antes se reunían mucho entre ellos. Entonces mi padre tiene una historia aparte, vino también buscando una cierta mejoría desde España, luego de la guerra civil, porque la situación en España estaba muy... Y muchos españoles salieron a América. De ahí tenemos la historia también del caso de Liberia, con Don Pepe. Correctamente. Entonces, mi padre se casó con la hija mayor de mi abuelo, que en ese momento tenía la ferretería. Entonces, invitado a formar parte de la ferretería luego de que se casó, porque mi abuelo, las dos primeras hijas de mi abuelo eran mujeres, que aunque desempeñaban cierto rol en ese negocio pequeño, pues entonces él empezó a trabajar con mi abuelo. Entonces soy hijo de Abelardo Iglesias. Silver, exactamente. Ya mi padre tiene 88 años en salud, va para 89. Gloria a Dios. Y también hijo de Ángela Tamara Rodríguez de Iglesias, que es la hija del viejo Bellón. Sí. Yo tengo la historia también de que en el esfuerzo de tu padre aquí como inmigrante, llegó a vender cuadros de la artística española. Así es. O sea, tu padre vino de abajo. Sí, su primer negocio, bueno, ambos. Mi abuelo vino y mi padre con una mano adelante y una mano atrás, como bien se dice. Mi papá llegó al país con 2 pesos y una maleta de madera que le hizo mi abuelo, que le hizo su padre, que todavía esa maleta de madera está
en la entrada de la casa, ahí como un símbolo pues eso, de la humildad, del trabajo. Vinieron con una mano adelante y una mano atrás, con mucho ánimo de seguir trabajando. Entonces el primer trabajo que tuvo mi padre, antes de pasar a la ferretería, cuando mi abuelo lo invita, fue en la Artística Española. Fue socio de Francisco Núñez, mi padrino. Entonces, de ahí quizá también la parte de mi padre es una persona muy de iglesia, muy religioso, porque lo primero que hacían era vender enseres religiosos, cuadros, las capuchas para los padres, los enmarcados. Entonces ahí arrancó en lo que es la Artística Española, que está aquí en la ciudad de Santiago, ahí en la Restauración. Luego ya él sale con el paso de los tiempos de esa sociedad y permanece aquí en la ferretería. ¿Qué has aprendido de tus padres? ¿Cuál es el mayor legado que tú puedes darnos a conocer de haber crecido en ese hogar? Yo creo que el amor al trabajo. O sea, yo creo que me considero que soy un workaholic, soy un enfermo al trabajo. La honestidad, el hacerlo bien, los valores religiosos. Profesamos la fe católica, lo que es la justeza. O sea, yo creo que viví en un hogar lleno de muchos valores. También el mismo hecho de ser extranjeros en este país en ese momento, pues el trabajo era muy importante porque si no, pues era volver hacia atrás. Mi padre, si no le iba bien, o mi abuelo, era volver hacia atrás, volver a España. Y como muchos volvieron, como muchas personas que vinieron con él volvieron a España. Entonces, yo creo que eso me ha marcado la vida. Mi padre hizo mucho sacrificio. Trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde y yo creo que de ahí la labor de mi padre y de mi madre hacia el trabajo, hacia los valores, hacia la familiaridad, como éramos pocos familiares, todos quizás emigrantes, pues entonces éramos una familia muy, muy unida también. Qué bien. Ya entrando en la parte de tu nueva responsabilidad al frente de la Cámara de Comercio, ¿qué te lleva a ocupar esa posición? ¿Qué te motivó? Bueno, siempre yo fui muy inquieto y quizá la visión en su momento de mi abuelo y de mi padre y de los socios no era el uno estar presente en lo que son los ámbitos empresariales o las asociaciones. Yo en su momento, hace 12 años, planteaba de que era importante que nosotros como grupo empresarial pues hiciéramos una vida de asociaciones o cameral para nosotros pues proyectar la empresa y también aportar un poco a la sociedad, que nos ha dado tanto, la sociedad de Santiago, la región. Y entonces hice ese planteamiento y con el apoyo pues de ellos, pues entonces me vi motivado a ingresar a la Cámara de Comercio hace ya 12 años más o menos, cuando eso doña María Victoria pasó a ser presidenta, la primera mujer de la Cámara, me invitó a formar parte. Aunque ya yo había entrado en un comité de jóvenes, siendo muy joven, se creó ese comité de jóvenes, empresarios o personas destacadas, y luego ya es fruto quizá del trabajo y las cosas que yo venía aportando, pues entonces María Victoria me invitó a la Cámara de Comercio en el año 2010 como miembro. Ahí fui pasando por todos los escalafones, hasta estar en el comité ejecutivo, vicepresidencia y línea de mando, hasta pues ahora que me ha tocado ser presidente. Sí, o sea, muy motivado. Que conoces bien la Cámara desde sus fondos. Sí, y me motivó mucho la Cámara porque es una institución que digamos, tiene la gente la valora mucho por cómo se maneja, por el manejo que tiene, o sea, es de mucha honorabilidad, mucha prestancia. Entiendo que el sistema cameral en general funciona muy bien y velamos por los intereses del fin común, las pequeñas empresas, la mediana, la grande. Tenemos 1.200 socios, o sea que no es una asociación particularmente de un segmento o un ramo, que quizás puede ser la asociación de ferreteros o la asociación de ingenieros, de banistas, de muebleros. O sea que yo creo que la Cámara, dentro de la Cámara, de la sombrilla de la Cámara, se encaja un sinnúmero de empresas a la cual nosotros pues dignamente queremos representar y ayudar. Eso ayuda mucho también el hecho de que, no sabe si lo que ayudó más a que la ley le impusiera a ustedes la parte del registro mercantil, o fue la labor que ustedes hacían.
con la ley 3-02 del registro mercantil, porque evidentemente que ahora ustedes tienen toda una responsabilidad de manera obligatoria en ese sentido, y quizás también eso ha ayudado de que no solamente un ramo de empresas tengan que estar vinculadas a la Cámara, sino de manera disímil cualquier tipo de industria o comercio, pequeño, grande. Sí, así es. Y el sistema camarero es un sistema que existe a nivel mundial. O sea, en todos los países tienen cámaras de comercio. Claro, entonces, qué mejor que ahí de uno quizás aportar lo que uno sabe o devolver algo a la sociedad. No podía Estados Unidos, existe la Cámara Americana de Comercio, cámaras bilaterales entre países. Sí, sí, o sea que son los tipos de aglomeraciones empresariales que existen en todos los países. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y vamos a seguir hablando, adentrándonos un poco más en la parte de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Bien, Carlos, nos quedamos hablando de la parte de la Cámara de Comercio. Hay una preocupación que sectores, pequeñas y medianas empresas nos habían externado, como comunicador, como abogado que somos, que también asesoramos empresas. Y era que cuando durante la pandemia sabemos que hubo liberación de fondos por parte del Estado o del gobierno por vía del Banco Central, con los famosos encajes legales. Llegaban a los bancos. ¿Qué pasa? Había entidades bancarias que entendían que esos fondos eran del banco, por la manera y la exigencia que solicitaban a la pequeña y mediana empresa o micro que iba a solicitar esa ayuda económica. ¿Qué resultado le decían? No, pero esta empresa tiene 3 meses atrasada. Claro que tiene que estar atrasada porque la situación no es la de otros años. Verifícame mi historial, verifícame mis facturas, verifícame mi historial de compra, mi inventario. Pero nada de eso se daba. ¿Qué sucedía? Se daban y se iban esos fondos, pero las pequeñas micros no recibían esa ayuda. Entonces, buscaban una voz. Y hay quienes no sentían que en el caso de la Cámara de Producción de Santiago, quizás para esas micro y pequeñas, resultó ser esa voz ante el gobierno dominicano, el anterior y el actual, para que pudiese llevar una serie de inquietudes, de quejas, de situaciones que estaban atravesando esas empresas. ¿Qué opinión te merece eso que te he externado? Sí, mira, al inicio cuando entró la pandemia, que todo el mundo pues fuimos tocados por ella, y cuando empezaron a salir la ayuda de los fondos, realmente los fondos al principio, la normativa establecía de que iba a manejarse a través de las bancas, a través de los bancos comerciales, claro, y con ciertos requerimientos. Cuando en realidad nosotros entendíamos que eso debía de llegar al microempresario, que era el que realmente lo necesitaba. Quizás las grandes empresas pues tenían ya su problema quizás un poco más resuelto que las pequeñas. Nosotros hicimos algún esfuerzo, algún lobby interno, que luego se logró, o sea, meses después, ya saliendo el presidente y entrando el nuevo presidente, pues se logró de que se destinara una parte de esos recursos de ayuda a los pequeños y medianos comerciantes, a las mismas tasas que le habían dado pues entonces a los bancos, que era alrededor de un 8%. Pero al principio, pues entonces el gobierno no entendía mucho. Vimos como el fondo, el Promipyme, hizo algunos pronunciamientos con relación a eso, porque no estaban llegando las ayudas necesarias a los pequeños empresarios, que era lo que lo necesitaban al final. Claro. Quizás las líneas de crédito que tienen las grandes empresas ya tenían eso resuelto. Nosotros tratamos de hacer algo, quizás no fuimos muy vocales al respecto. En este momento nosotros se puede ver que el Departamento de Comunicación últimamente hemos sido más vocales, que una de las cosas que yo estoy tratando de lograr en mi gestión y con mi junta directiva, en tratar de ser un poco más vocales de algunos temas en beneficio pues de nuestros asociados. Yo creo que, y es algo que voy a aprovechar como sugerencia, porque me siento de alguna manera vinculado a la Cámara. Primero porque la utilizo bastante a nivel profesional y en ciertas oportunidades también sé más o menos cómo se maneja el aspecto del arbitraje
que también funcionan mucho y siento que debe darse a conocer mucho más todavía, aún más esa parte del manejo del arbitraje, de cómo se solucionan conflictos sin tener que llegar a tribunales de la República. Yo creo que hay cosas, y es una sugerencia que va en este caso, que el gobierno pudiese entender que, por ejemplo, pudiese llegar a esos empresarios grandes, que a quienes las pequeñas, micro y medianas empresas le suplen. Por ejemplo, hay algunas que te dicen, bueno, te voy a pagar a 90, 120 días. Bueno, el gobierno puede tratar, sentarse con las cámaras, las asociaciones y decirles a esas grandes empresas, en vez de tú pagarle a los 120 o 90 días, págala a los 60, págala a los 30, por lo menos en algunas facturas. ¿Por qué? Porque ese movimiento, primero, te va a ayudar a ti a nivel de empresario, en el circulante, y ayuda también a aquellos que son tus suplidores, pero también ayuda a esas pequeñas, micro y medianas empresas. Yo creo que situaciones así es bueno que se puedan ponderar por vía de ustedes, por vía que puedan llegar de alguna manera como canal al gobierno y pueden en cierta manera paliar un poco la crisis que todos atravesamos y que nadie ha sido indiferente ante esto o no ha dejado de ser tocado de alguna manera con ello. Yo creo que es algo que aprovecho para hacerlo. Sí, gracias. De hecho, nosotros con las actuales autoridades de compras y contrataciones, con el licenciado Carlos Pimentel, a través de Fedocámara, de la cual nosotros somos vicepresidentes, la Cámara de Comercio de Santiago es vicepresidente, nosotros hemos hecho unos acercamientos, porque realmente la ley de compras y contrataciones con relación a la cuota que son para las pequeñas y medianas empresas, no se está realizando a cabalidad. Entonces entendemos que las cámaras del Cibao y a través de Fedocámara queremos que se cumpla realmente que la cuota de las compras gubernamentales, pues entonces vaya en beneficio de la pequeña y mediana empresa, y más aún en estos temas de la pandemia. Qué bien. Carlos, ¿cómo ves el desarrollo de Santiago? Tenemos el Consejo que ya desde hace años ha diseñado unos planes. Algunos se han podido dar, otros no. Pero ¿cómo ves tú desde el punto de vista como empresario, ya ahora aglutinando también la presidencia de la Cámara? ¿Cómo ves el desarrollo de Santiago y esos planes que se han hecho a largo plazo? ¿En qué medida tú has notado que la parte política del Estado realmente le esté dando seguimiento a esto? Y por qué no también el gobierno municipal por igual. Sí, bueno, realmente Santiago es una de las ciudades que cuenta con su plan estratégico, que es algo, de hecho, el CEDES o todos los cuentes vivos que conformamos el plan estratégico, entonces hacemos vida de él. Y a otras ciudades, nosotros hemos ido en auxilio para que conformen su plan estratégico. Qué bueno. Y en función de ese plan estratégico, pues entonces que Santiago ha querido que se venga desarrollando. Y ha sido muy receptivo el actual gobierno. O sea, realmente vemos como el presidente Abinader conoce del plan estratégico, ha anunciado algunas inversiones para Santiago en función de eso, para el centro histórico, para lo que es la recuperación del río Yaque, algo de movilidad también, que realmente Santiago, fruto del crecimiento, ha tenido algunas situaciones de movilidad. Los requiere ya. O sea, los tapones que nosotros teníamos, lo que tenemos ahora no era lo que teníamos antes. No, definitivamente. Y quiere decir de que Santiago se ha desarrollado, el mismo tema de zona franca, vemos como ya la zona franca más o menos se ha estabilizado a los niveles antes de la pandemia. El mismo comercio entendemos que este año pues va a mejorar. De hecho, recién hicimos una encuesta. Con esa iba también a pasar la pregunta. Hicimos una encuesta a los socios. ¿Qué tal? Así, a grosso modo. Las expectativas son muy buenas. Un 70% de los miembros entienden de que este año va a ser mejor. O sea, que vamos a llegar a los niveles normales o a superar los niveles que teníamos antes de la pandemia. O sea, que creo que a nivel de expectativa, lo que la gente entiende, y con el seguimiento de las ayudas, con las flexibilizaciones que nosotros tenemos, los fondos de liberación de la banca, ahora con la vacuna, que es algo que nos viene a ayudar. Claro. Entonces, da esperanza. Da mucha esperanza. El dominicano de por sí es una persona positiva, que cree que las cosas pues siempre va a mejorar, y tener mucha esperanza de que este año, pues luego Q3 o Q4, finalizar el año, pues entonces nosotros vamos a volver a buenos niveles. De hecho, fuimos uno de los países que menos decreció de la pandemia, y ahora las expectativas son que vamos a tener un crecimiento de un 4 o 5% según las cifras. Y las remesas del año pasado pues fueron unas cifras récord. La solidaridad, o sea, tenemos todos los dominicanos en el exterior muy solidarios, o sea, crecieron un 20%.
las remesas. Así y eso es. se ha traducido en que la persona pues está consumiendo, existe un alto consumo, sí existe el problema del turismo, pero ya el turismo está un poco, pues, está mejorando, los hoteles, los bares, restaurantes, pues entonces ya se le ha dado unas concesiones para que puedan abrir y operar. O sea, creemos que las expectativas realmente son muy buenas. Qué bueno, eso es halagüeño. Y sobre todo, vuelvo y repito, hay que volver sobre el aspecto de la vacuna. Mucho temor, hay mucha incertidumbre, pero yo pienso que el objetivo ahora es de transmitir a la gente que toda vacuna, de alguna manera, a alguien puede dar una reacción, que es algo normal, no solamente con esta, pero no creo que sea una reacción en la que uno tenga que sentirse preocupado. Yo pienso que debe haber una actitud de motivación, no de desasosiego, sino de esperanza, y de que la gente comprenda que es una manera también en la que podemos salir de esto que hemos vivido durante más de un año. Así es, vacunarse por uno mismo y también vacunarse por el otro también. Correctamente. Vámonos entonces a una segunda pausa, Carlos, y ya entraremos en otra parte de Carlos Iglesias. Carlos es una persona muy servicial, muy humilde, muy amigo de sus amigos, muy familiar. Para nosotros es un motor que nos inspira a ser cada vez mejores. Estamos muy felices y es una bendición tenerlo en nuestras vidas. ¿Qué es para ti, papá? Papá es el mejor papá, lo quiero con mi corazón y nunca más me voy a salir de él. ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! Carlos, como podemos ver detrás nuestro, parte de lo que es la Ferretería Bellón, el sueño de tu padre y Manuel González, y todo el grupo que aquí forma parte de esta gran empresa. Santiago la siente suya. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros desde un inicio, de los propios orígenes de la ferretería, que estaba en el mismo centro del corazón de Santiago, siempre fue una ferretería de detalle, donde la gente encontraba las cosas, donde la gente encontraba un trato afable, sí, cordial, el servicio. Siempre fuimos orientados hacia el detalle, retailers. Y con el paso de los años, esa cultura que nosotros de un inicio de servicio, de un buen surtido, un precio bueno, competitivo, aparte de los años, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos abriendo otras sucursales en otras partes del país, pues entonces esa cultura es la que nosotros hemos tratado de preservar y mejorar, siempre orientada al cliente. Para nosotros el cliente es lo más importante. El cliente está en el centro y el que dispone lo que nosotros debemos de hacer. Qué bien. ¿Qué resultó para ustedes lo sucedido hace unos años, con aquel incendio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para ustedes como grupo? Casi no volver a iniciar, pero no deja de ser tener que arrancar de nuevo. ¿Qué resultó para ustedes? Bueno, fue una dura prueba. Son de las pruebas que nos pone la vida. Realmente con ese fuego el año 2010, pues se perdió el 99.9% de las operaciones del negocio. Ahí la sucursal que nosotros teníamos, la Bartolomé Colón, colapsó completamente. Y fue volver al origen, fue volver otra vez, irnos a la calle España, allá al centro de la ciudad donde todo comenzó. Fue la pasión y el esfuerzo de don Manuel y de don Abelardo de seguir, miren muchachos, nosotros nos caímos, pero todavía estamos vivos, hay que seguir adelante. Fue un espaldarazo a nosotros, los jóvenes, sus hijos, yo, Javier, mi hermano Ángel Abelardo, a decir, miren, vamos a tirar para adelante, nosotros confiamos en ustedes. O sea, dos personas mayores diciéndonos a nosotros, a los jóvenes, no pasó nada, qué bueno, ustedes lo pueden hacer, sigan adelante. Y realmente fue increíble, fue un renacer, un resurgir, y Dios tiene sus cosas, pero estamos muy contentos. No, y la credibilidad es también el apoyo de los sectores. De todos los sectores, de todos los sectores. O sea, habían clientes que al otro día se aparecían con su cuenta, o sea, digamos que se perdieron todas las facturas
Y clientes que dijeron, mira, yo debo tanto, aquí está la factura, mira mi cheque de 1 millón, de 2 millones, gente de 15,000 pesos, el apoyo del sector financiero realmente sin nada. No, la credibilidad que ustedes tienen, sus padres, ustedes, el plan de negocio que nosotros habíamos puesto en ese momento. Pues realmente, mira, yo me engranojo realmente porque fue una buena oportunidad. Recuerdo yo que cuando estaba el fuego, ya que realmente habíamos perdido el edificio, pues quizás propio de las convicciones mías católicas, pues yo daba gracias al Señor porque realmente vinimos a este mundo sin nada, y lo que nos pone en nuestra mano es un instrumento para nosotros poder hacer, y gracias a la oportunidad de ser humildes, aceptar, pero y de la oportunidad que nos dio de poder seguir avanzando. Gran mensaje. Carlos, eres ingeniero. ¿De qué tipo? ¿Qué has hecho a través de tu vida? Y si estás casado y si tienes hijos. Bueno, soy ingeniero de sistemas. Sistema y cómputos. Sistema y cómputos. Luego, informática, porque ha ido cambiando toda esa nomenclatura. Correctamente. Bueno, yo digo que mi segunda casa fue la madre y maestra, a la cual le debo toda mi formación, porque duré ahí, entré a los 16 años y salí a los 28, 30 bastante años. Joven. Sí. Yo me gradué muy joven. Yo con 4 años estaba en primer curso de primaria en el Instituto Iberia. Y con 16 años... Somos del mismo árbol. Exactamente. De don Pepe y don Víctor. Y ahora con Víctor José. Y a los 16 años entré a la madre y maestra, estudié sistema y cómputo, pero luego de ahí hice varias maestrías en administración de empresas, logística, finanzas. Yo siempre dije... Escúchame que te interrumpa. Que de ingeniero, ¿por qué a finanzas? O sea, claro, y me imagino quizás por el negocio, pero no necesariamente tiene que llamarte. ¿Qué te condujo a eso? Yo tengo una convicción de vida de que como profesional uno tiene que prepararse para los retos que le depara el futuro. Y yo creo mucho en la formación y soy muy inquieto estudiando, conociendo, buscando. Y luego de hacer ingeniería, pues digo, bueno, tengo que buscar un complemento. Ya estaba trabajando en el negocio de la parte administrativa. Sí. Entonces fue que hice la maestría de administración de empresas con el padre Alemán y todo un gran equipo de profesores. El hilo del tiempo. Así mismo. Pero seguí buscando. Digo yo, bueno, estamos en un negocio de retail, de logística. Hice la de logística, pero después entonces digo yo, bueno, mi padre manejaba la parte financiera y quizás ya estaba entrando en edad y digo yo, tengo que ayudarlo en la parte financiera. Entonces hice una maestría en finanzas. Wow. O sea que luego de ahí di clase en la madre y maestra. O sea, docente también. Docente también. O sea que soy muy inquieto y siempre me gusta estar preparado para los retos y para las oportunidades que nos da la vida, y me gusta aprender, soy en esa parte. Estoy casado, felizmente casado, cumplí el pasado 16, 8 años de casado, mi boda de bronce. Felicidades. Con Digny Durán, para mí mi mayor y mejor regalo de vida, mi esposa, puertoplateña. Con ella tengo 2 niñas preciosas, Amelia, que tiene 6 años, y Estela, que tiene 3 años, y soy un hombre muy familiar y muy feliz. ¿Cómo conectaste con Digny? ¿Cómo conectaste? Entre tantas cosas que tenías que hacer. Yo siempre decía que, y recibí un consejo de un amigo y me dijo, mira, yo casé viejo, quizás muy ocupado, muchas responsabilidades, pero yo sabía que Dios tenía algo especial para mí. Y un amigo me dijo, mira, tú te vas a casar con alguien fuera de Santiago, que va a llegar a tu vida y te va a complementar. ¿Y por qué? Digo yo, lo que pasa es que las personas fuera de Santiago como que le encajan mejor a los santiagueros. Y ahí fue entonces que conocí a mi esposa de Puerto Plata, de una gran familia, la familia Durán de allá de Puerto Plata, muy honorable. Y la conocí en el propio trabajo. ¿Ah, sí? Ella trabajaba, o sea, en una empresa ya grande, teníamos 300 y pico, y fue con el fuego. O sea, no me había percatado de que ella laboraba dentro de la empresa, y en el fuego, cuando nos tuvimos que encoger y estar todos juntos y mezclados, pues entonces ahí la vi y ahí fue que la conocí, y no fue hasta 1 o 2 años después que seguíamos tratándonos. Yo estaba muy enfocado en la parte del negocio y la fui conociendo, tratando, y quedé cautivado.
Luego ella sale de la empresa cuando empezamos nuestra relación por motivos de acuerdos y protocolos que tenemos los socios aquí en la compañía, pero felizmente casado. Qué bueno, qué bueno. Carlos, ¿cómo asumiste esta parte también que indicamos al principio, que eres presidente del consejo de Bellón? ¿Cómo asumiste esto, esa posición tan delicada, tanta responsabilidad? ¿Cómo llegó a ti? No cómo llegó a ti de manera quizás la vía, sino en el interior de Carlos. ¿Qué supone ser presidente del consejo? Mucho orgullo, mucho orgullo. Yo me considero ser ferretero de corazón. Es realmente un voto de confianza de los socios, de don Manuel, de mi padre, de los hijos de don Manuel, de mis hermanos, darme la oportunidad de poder servirle en esta posición. Yo soy un servidor más. Asumí la posición, me gustan mucho los números, asumí la posición hace el año pasado, cuando el consejo pues, me dio ese honor. O sea que tú has tenido o tuviste el año pasado que asumir 2 direcciones. Así es. Esta y la de la Cámara. La de la Cámara, así es. Y la asumo con la misma edad con que mi abuelo arrancó el negocio hace 71 años. Mi abuelo arrancó el negocio en el año 49 con 42 años, siendo presidente, y yo asumo el negocio con 42 años, también presidente. La empresa solamente ha tenido 3 presidentes, que es mi abuelo, don Manuel, que duró 20 y pico de años, y yo, y encantado del reto y con todo el ánimo y la fuerza puede seguir adelante. Bueno, es una diosidencia, ¿eh? Así es. Cuando vemos aquí hacia atrás y miras todo este espacio moviéndose como lo hace a diario, ¿qué te evoca? Es lo que me motiva cada mañana a dar lo mejor de mí, porque sé que tengo una gran responsabilidad por mi familia, por mi pequeña familia, mi esposa, mis hijas, por mi gran familia, por los Iglesias, por los González y por mis empleados. Creo que soy responsable por 1000 empleados, 1000 familias que directamente dependen de nosotros. ¿1000 empleados? 1000 empleados. Indirectamente somos aún más, pero es lo que me motiva a levantarme cada día, a dar lo mejor de mí para la sociedad, para mis clientes, para mis suplidores, para todos los stakeholders que nosotros tenemos. Un mensaje final. Ahora, en medio de toda esta pandemia que continúa, lo único que ahora tenemos una luz al final del camino con la vacuna. Muchachos que te ven y quizás tienen o pueden tener la oportunidad que tienes tú, o piensan que no la tienen. ¿Qué mensaje puedes enviar? Bueno, creo que ya lo peor pasó. Creo que debemos enfocarnos en que hay un nuevo mañana, hay un nuevo horizonte. Tenemos que estar positivos, que las cosas van a mejorar y van a seguir mejorando. Y estar en la mejor disposición del sector comercial, del sector gobierno, el sector salud, pues de las cosas lleguen a un feliz término y podamos estar mejor que como estábamos antes. Y ese creo que el mensaje, que vamos a estar mejor, le aseguro que vamos a estar mejor que como estábamos antes. Y el que te ve ahora como presidente del consejo, ¿fue fácil llegar ahí? Este año cumplo 25 años de trabajo, pero se puede. Animar a todo el mundo que se prepare, que estudie, que trabaje fuerte, que realmente el que lo hace tiene sus gratificaciones. Yo te voy a decir algo que aprendí haciendo este trabajo. No, corrijo, corte. Haciendo esta pasión de don Henry Kellner, me dijo algo. La palabra éxito, el único lugar donde está delante de todo lo que es trabajo es en el diccionario. Así. Y acojo esa parte que tú me acabas de indicar. Esfuerzo, trabajo, disciplina y responsabilidad. Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Bien, amigos, amigas, entrando ahora ya en la
sección de Pensándolo Bien con los comentarios. Quiero tratar de aglomerar, de agrupar en temas lo que ha ocurrido de lo más importante en esta semana. Evidentemente que no podemos dejar atrás el aspecto de las vacunas. Y quiero detenerme a explicar un poco lo ocurrido no solamente en el país, sino a nivel mundial. Se suponía que el gobierno dominicano y nosotros estaríamos esperando para final de enero una gran cantidad de vacunas basada en la población, por lo menos para 2 o 3 dosis que se pudiesen aplicar. Sin embargo, nunca ni han llegado ni llegaron. Gracias a la buena voluntad de la India, pues en esta semana las donaciones que este país realizó, cerca de 50,000 dosis de vacuna, han permitido que se inicie la fase, como lo ha elaborado en el programa el gobierno y también la parte de la comisión médica que se encarga de la elaboración de todo el plan con relación al enfrentamiento del COVID-19, pues han estado o han iniciado el proceso con los médicos, paramédicos, enfermeros, todos aquellos que enfrentan de manera directa esta pandemia. Y aunque ha habido, y eso es normal, señores, cierto resquemor, cierta duda, cierta angustia, cierto temor por parte incluso del mismo personal médico, todos tenemos la esperanza también de que es la única manera en la que podemos enfrentar esta enfermedad. Hay que recordar también que frente a lo que estamos es una guerra de intereses. La vacuna rusa que dice que la de Oxford no es buena, la de Oxford que la rusa no es buena, que en fin, cada quien tratando de proteger un mercado. Y nosotros en medio, como seres humanos, buscando el aspecto de la salud. Tenemos que estar conscientes que muchas cosas van a estarse hablando, comentando por redes sociales, aún más, hasta en los memes. Entonces es normal que podamos sentir un poco de incertidumbre, un poquito de preocupación sobre lo que tanto se ha hablado, cuál es la mejor o cuál es mejor que cuál, dependiendo de si es refrigerada, qué tiempo tiene en esa manera, cuántas dosis. Todo va a cambiar o todo va a depender de muchas causas. Pero lo importante es mirar la vacuna como esa luz al final del túnel que no habíamos tenido. Y eso en cierta manera también comienza a dar un aire de mucho mayor apertura a nivel mundial. Ojo, aquí lo que hemos visto precisamente en esta semana también es el aumento tanto de contagios como de muertes. Y eso, ¿qué nos indica? Que no debemos bajar la guardia, que debemos tener mucho cuidado, no andar sin mascarillas, asumiendo que ya la vacuna o las vacunas están en el país. Las que hay son determinadas para el sector salud y va a seguirse un protocolo. También debemos dejar los chismes de pasillos, que si el presidente se la puso primero, que si debió ponérsela antes. Señores, aquí lo importante es resolver una situación que ha amenazado el mundo por más de un año. Entonces, si se lo hubiese puesto de primero, entonces iban a decir luego, pero debió esperar que fueran los médicos, si eran muy pocas. Entonces, siempre habrá ese tipo de discusión, y más si se trata de la mezquindad, y más también si queremos extrapolar un tema de esta naturaleza al aspecto politiquero, no político. Ahora bien, quiero también enfatizar lo siguiente. Estamos hablando de intereses entre grupos de laboratorios a nivel mundial. Cada quien va a tratar de aprovechar ese espacio y de aprovechar esa ganancia. Por eso usted ha visto, o hemos visto, que más de 170 países no han recibido la vacuna, o por lo menos aquellas por las cuales negociaron, acordaron y pagaron. Sin embargo,
en menos de 10 países, que son las grandes potencias, donde hay grandes intereses y grandes influencias, pues tienen acaparadas las solicitudes de las dosis. Y eso nos muestra también ese capitalismo salvaje, como muchas veces fue definido por el otrora presidente de Cuba, Fidel Castro, ido a destiempo. Entonces tenemos que tomar todo eso en consideración a la hora de mirar las informaciones, de leerlas en noticias. Y como decía Alberto Camus en La Peste, en su libro La Peste, en su obra La Peste, se supone que el ser humano debe mejorar con cada controversia, con cada prueba que recibe. Pero esto no parece que es lo que hemos visto con la actual pandemia. Porque parecen esas grandes naciones olvidar lo siguiente. Mientras no nos vacunemos todos, de alguna manera esto estará latente y puede seguir afectando a esas mismas naciones. Ya hemos visto cómo algo que afectó a Wuhan, en una provincia lejana en China, nos ha afectado a todos. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la sabiduría que deben tener esas grandes potencias? ¿Cuál? Bueno, no hacen nada con acaparar o no hacen nada con evitar que esas pequeñas naciones de economía como la nuestra, pues reciban esas vacunas, porque al fin y al cabo va a estar latente el virus y la pandemia. Entonces, de alguna manera la solidaridad y la empatía tiene que llegar al mundo. Hay que recordar algo, se creó COVAX. ¿Qué es COVAX? COVAX se creó cuando se dio la situación de la gripe H1N1. Muchos países en esa oportunidad no llegaron a recibir a tiempo sus vacunas. Para evitar esa misma situación, se creó este organismo que es como una especie de fondo global, de fondo mutuo de inversiones, donde empresas privadas, asociaciones, organismos internacionales le permitían a esas naciones de pequeña y mediana economía como la nuestra acceder a fondos para poder comprar esas vacunas con financiamiento y también poder adquirirlas a tiempo. Y usted dirá, ¿habrá fracasado COVAX? No, el problema no ha sido de COVAX, el problema ha sido de esas naciones, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Canadá, que vuelvo y repito, han querido aglutinar todas las dosis. Entonces, lo importante es que de alguna manera podamos entender y que esas grandes corporaciones de farmacias puedan comenzar a soltar lo que ya han prometido basado en un acuerdo. Y esperemos en Dios que las dosis comiencen a llegar en gran demanda, que es lo que estamos esperando todos los dominicanos y dominicanas y muchas otras naciones. Esperemos en Dios. Otro tema en el que quiero abordar. El actual ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, cuando era legislador, y miren lo que son las cosas, señores, las diosidencias de la vida. Él había hablado y había mencionado la manera en la que podía resolver el problema de los combustibles y de que no estuviesen dando los aumentos que uno ha visto durante muchísimo tiempo. Ah, caramba, pues resulta que él fue nombrado como ministro de Industria y Comercio. Señores, desde que asumió la posición, yo creo que los aumentos han estado por encima de los 800 pesos. Y en esta semana, parece que el gobierno, compelido ante la presión de la opinión pública, decidió asumir cerca de 165 millones de pesos de una deuda, para evitar que así, en este fin de semana, fuera otro aumento más. Y ya en las redes sociales la hemos conocido, pues, todos los ataques que le tienen al propio ministro. Incluso le dicen que con la varita mágica que tiene o la ecuación mágica, pues no ha podido lograr lo que ya todos conocemos. Pero de alguna manera, ya fuera de chanza, el gobierno tiene que buscar, así como lo hizo este fin de semana, la manera de crear, de que este asunto de los combustibles no se siga extendiendo. Porque de alguna manera u de otra está justificando o queriendo justificar
en algunos productos el aumento de la canasta básica familiar. Dejando ese tema y enlazando con ese mismo, hay productos de esa misma canasta que no se justifican su aumento. Por ejemplo, el arroz. Y ya se ha hablado en esta semana, pero el aumento está o se ha dado. Pero también están los plátanos, que hace un tiempo también aumentaron de precio. En fin, hay que encontrar también el mecanismo, por vía de las políticas gubernamentales, de cómo evitar que esto siga ocurriendo. Tenemos ahí a INESPRE, que es control de precios, pero en una situación de pandemia no sé qué tan preparados estén para evitar una situación de la que hemos estado siendo víctimas y padeciendo. Vuelvo y repito, en las habichuelas, en el arroz, en los plátanos, en fin, en aquello que es importante a la hora de la comida para cada familia dominicana. Entonces, ahí el gobierno tiene una situación bien difícil. Los combustibles y la canasta familiar. Hay alguien que me dirá, viéndolo desde las casas, bueno, pero los insumos, el flete, ¿cómo aumentan en las importaciones? Sí, todo eso es posible, pero muchos de esos productos no tienen nada que ver con el aumento que hemos estado comentando. Así que, de alguna manera, lo que nos corresponde, tenemos que buscar la manera de que esa comida, esa canasta familiar, llegue más barata a cada dominicano. Pasando a otro tema, ya para ir finalizando, hay un asunto que me preocupa aquí en Santiago. Ya hemos visto que en 2 casos que se han conocido de taxistas o de personas que ejercen la labor de transporte en esta ciudad han sido asesinados. Se asume que es por el aspecto de la delincuencia, del robo. Entonces, hay que verificar, tener mucho cuidado con esto, porque no deja de ser una preocupación y ya ha sido externada la misma por los sindicatos aquí en Santiago y el sistema de transporte interurbano. Así que ponerle ojo a esto para evitar que esto se siga extendiendo. Sabiendo nosotros que a nivel de la delincuencia y del crimen, esos fenómenos han ido en aumento durante la pandemia, se quiera o no. Y esto no tiene nada que ver con con eso no quiero endilgarle la responsabilidad al director general de la policía o al del Comando Norte. No se trata de eso. Son fenómenos que no se enfrentan quitando o colocando directores de policías. Ya eso es un plan que tiene que ser elaborado desde el propio gobierno y también del Ministerio de Interior y Policía. ¿De qué se trata? Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de la entrega de este domingo, esperando que para la semana que viene, que ya estaremos en una fecha muy importante, del 27 de febrero, con las primeras memorias del presidente actual, se estarán cumpliendo 58 años de la llegada de Bosch al poder, y esperando que lo que hemos tenido para ustedes en este fin de semana haya sido de su agrado, y que nos acompañen la semana que viene por aquí, en un encuentro con Jordi a partir de las 9 por Teleuniverso. Cuídense mucho y buenas noches.